La ética en la ingeniería mecatrónica. ¿Qué es la ingeniería mecatrónica? La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, define la mecatrónica como la integración sinérgica de la energía mecánica con la electrónica y el control inteligente por computadora en el diseño de manufactura de productos y procesos. La mecatrónica empezó con la revolución industrial, ya que tuvo que mejorar los procesos en tiempo y calidad para satisfacer las necesidades de la población general. Pero no se llamó mecatrónica sino hasta el año de 1969 por el ingeniero Mitsuru Mori, trabajador de la empresa japonesa Yaskawa. Ya desde antes existía una necesidad humana de crear leyes universales para que este tipo de sistemas mecatrónicos se pudiera regir universalmente. Un ejemplo es su libro Yo Robot, en 1950, de Isaac Asimov. No puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un hombre humano deben de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Deben de proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera ni la segunda ley. Prosiguiendo, el presente código de ética es realizado por el ministro de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, ACE. Te pide observar y seguir el presente código de servir con honor, dignidad e integridad y profesionalismo a la sociedad. El ingeniero mecatrónico debe reconocer que vida, seguridad, salud, bien común y bienestar de la población depende de su juicio y acciones. El ingeniero mecatrónico debe de estar consciente de cualquier acción buena o mala y que ésta repercuten directamente en la sociedad. El ingeniero mecatrónico debe adquirir las capacidades necesarias para alcanzar una vida plena en necesidad humana, necesidades básicas y deseos. El ingeniero mecatrónico no debe aceptar el desarrollo de proyectos que no sean ecológicamente sustentables y de percatarse de que algún proyecto de su empresa daña la ecología, debe comunicarlo a su superior. No deberá prestar sus servicios en construcción de armamento de destrucción masiva. Esto en apego a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclamada por la Revolución de la Asamblea General 217, el 10 de diciembre de 1948, por la ONU. El ingeniero mecatrónico debe de usar sus conocimientos para mejorar el bienestar del ser humano. La mecatrónica tiene mucho campo de acción profesional. El principal es la automatización de máquinas y procesos. Esto implica el reemplazo de personal por máquinas automatizadas. Este reemplazo de puestos de trabajo es un generador de desempleo y de manera en las condiciones socioeconómicas de los trabajadores. Generalmente los empleos son operarios monótonos, en ocasiones desagradables. Los empleados que son generalmente desplazados de sus puestos de trabajo por la automatización de la industria son personas con poca o nula información profesional. Desde este punto de vista, la mecatrónica puede darle el valor a la formación educativa de las personas y estimular la educación superior. Las personas deben prepararse para trabajar en puestos que exijan conocimientos en los que se hagan cosas que hasta el momento las máquinas no pueden hacer. Pensar, divertirse, sonreír.